Mesopotamia y los hebreos. Hace unos 12.000 años, el mundo se encontraba cubierto de hielo en gran parte de su superficie. Esto provocó un descenso del nivel del mar, lo que hacía posible cruzar andando de Francia a Inglaterra por el Canal de la Mancha. También se podía pasar de Asia a América por el estrecho de Bering. La última glaciación estaba terminando y los hielos estaban comenzando a retroceder. El hombre, en aquellos tiempos semisalvajes y primitivo, dedicaba la mayor parte de su tiempo a protegerse de los elementos en las cuevas. El clima, en la zona de África y Mesopotamia, era, sin embargo, bastante suave. El incremento paulatino en las temperaturas fue dando lugar a un aumento de población y a la colonización de nuevas tierras. El ser humano se sintió por primera vez capaz de emprender proyectos, y así comenzaron los primeros experimentos en el desarrollo de la agricultura. Esto ocurrió sobre el año 6000 a.C., en las desembocaduras de los ríos en Egipto y Mesopotamia. Con esos primeros núcleos urbanos asentados de forma permanente en torno a las cosechas, comenzaron a ser necesarios gobiernos que gestionasen la distribución de las tierras y las aguas de regadío, y así comenzaron las primeras civilizaciones. Por aquel entonces los hebreos eran tribus nómadas dedicadas sobre todo al pastoreo. Es de este modo como esta tribu entraría en contacto con la civilización sumeria, asentada en las desembocaduras de los ríos Tigris y Éufrates. Los hebreos se vieron altamente influenciados por esta cultura. Podría decirse con toda seguridad que gran parte de las historias que nos legaron en la Biblia sobre el origen del mundo se inspiraron en esta civilización. La historia sobre el diluvio universal fue seguramente copiada de la leyenda de Gilgamesh y narra cómo un antiguo rey sumerio se salva de morir ahogado subiéndose a una balsa. O el poema de Atrahasis, escrito sobre el año 1600 a.C., pero seguramente inspirado en una leyenda anterior. Aquí también se cuenta cómo fue salvado de morir ahogada en el diluvio una pareja de cada especie animal. Seguramente se inspiró en ella el escritor de la Biblia al contar la historia de Noé y su arca, pues es prácticamente idéntica a la que se narra en ella. Seguramente el origen de estas historias de diluvios catastróficos se debe al hecho de que las primeras ciudades de Sumeria en las que se forjó la civilización, como Ur, se encontraban en las desembocaduras de los ríos ya mencionados, y por lo tanto, vulnerables a las crecidas en caso de fuertes precipitaciones o inundación. La creación del hombre a partir del barro o el jardín del Edén también tienen su versión en la mitología sumeria. Otro ejemplo del paralelismo entre las dos culturas es el ejemplo de la adoración al dios Marduk. Este es el dios principal de los babilonios, caracterizado sobre todo por una prominente barba, curiosamente igual de como en el Antiguo Testamento se tiende a definir al dios Yahvé. Otro ejemplo es la ley del talión, explicada por Moisés en el Antiguo Testamento. Estas normas jurídicas o ideológicas fueron en realidad creadas por el rey Hammurabi de Mesopotamia, muchos siglos antes de que fueran escritas en el Antiguo Testamento. Es importante subrayar que tomarse los libros religiosos al pie de la letra es un acto profundamente ingenuo y poco serio. Baste señalar que los hebreos que nos transmitieron el Antiguo Testamento no tuvieron un alfabeto hasta unos 8 siglos antes de Cristo, cuando su estancia original en Mesopotamia fue no menos de 500 años antes. Por consiguiente, la Biblia debe verse como un libro valioso, pero sin perder por ello la perspectiva de lo que es decir, un libro que une las creencias y supersticiones antiguas con un prolífico mensaje cultural y filosófico posterior. Por lo tanto, podría decirse que la primera parte de la Biblia fue escrita a partir de la recopilación de historias transmitidas oralmente a través de las generaciones y que, por lo tanto, basada principalmente en creencias y no en hechos demostrados. Con posterioridad a su periodo de estancia en Sumeria, los hebreos emigraron a Egipto, muy posiblemente porque el clima cada vez más cálido estaba desertizando grandes extensiones de Oriente Medio y África del Norte. Esto estaba ocasionando un gran flujo de población hacia la desembocadura del Nilo, que había quedado a salvo de la extensión del desierto. Los hebreos eran sobre todo pastores y por lo tanto fueron de los más afectados por este cambio climático.
Esto pudo ocurrir sobre el año 1800 a.C. En Egipto, pasaron a convertirse en mano de obra barata, no necesariamente esclavos, mientras tanto los faraones fomentaban la adoración a su persona como ser divinizado con el fin de mantener el control de tantos inmigrantes que estaban llegando a sus tierras. Y así era más fácil mantener el control al establecer una gran separación entre gobernantes y gobernadores. También se utilizó esta gran afluencia de gente sin trabajo para la construcción de las pirámides, tareas que seguro que consumieron la vida de muchos de ellos. En Egipto, las creencias monoteístas de los hebreos se vieron reforzadas por el hecho de que allí también se procesaba la adoración casi exclusiva al dios Amón, más tarde derivado hacia Akenatón. Otra de las creencias que seguramente los hebreos adquirieron de los egipcios era la idea de la existencia de una vida después de la muerte, pero mediante la resurrección del cuerpo, tiempo después de morir. Los egipcios cuidaban mucho esos detalles y, al entrar a sus faraones, les rodeaban de sus joyas y objetos más valiosos para que en la resurrección del cuerpo, en la otra vida, pudieran servirse de ellos. Por este motivo, al relacionar el más allá con su propio cuerpo, los egipcios se obsesionaron en proteger los cadáveres escondiéndolos embalsamados en complejas cuevas o en las pirámides. Pero un hecho fortuito pudo ser la causa del éxodo de los hebreos hacia Palestina, y es el terreno y erupción volcánica de la isla Tere o Santorini, en el Mediterráneo, que además de destruir la civilización minoica, pudo ser causa de un gran daño a la agricultura egipcia. El éxodo. Al norte de Egipto, en el Mediterráneo, florecía una de las civilizaciones más evolucionadas de la época, la civilización minoica, en la isla de Creta. Estaba situada en un punto privilegiado para el comercio entre Europa y África. Cerca de ella se encontraba la isla de Tera o Santorini, una isla volcánica de pequeño tamaño. Sobre el año 1600 a.C. se produjo en ella fuerte terremoto seguido de una gran erupción volcánica. El primer resultado de ello fue la destrucción de la civilización minoica sepultada por toneladas de cenizas. Quienes pudieron escapar seguramente lo hicieron hacia Grecia o Egipto, lo cual posiblemente contribuyó al florecimiento de la civilización micénica en Grecia. Este hecho también pudo ser la causa del origen de la leyenda de la Atlántida, aunque es difícil saberlo con seguridad. Lo que parece evidente es que las historias narradas en la Biblia sobre cómo se produjeron los hechos previos a la salida de Egipto hace suponer que los sucesos catastróficos, así como las enfermedades de la población, bien pudieron haber sido provocados por las consecuencias de la erupción en la isla de Tera. También cabe la posibilidad de que tras el terremoto se produjera un maremoto que alcanzara las costas de Egipto, pudiendo ser el origen de la historia bíblica de una separación del Mar Rojo y el posterior ahogamiento del ejército egipcio. En realidad, la Biblia no fue redactada hasta varios siglos después del Éxodo, y por lo tanto, es bastante lógico pensar que, más que hechos históricos exactos, lo que se nos narra en ella son los restos de una historia que, al haber sido transmitida oralmente y no por escrito, bien pudo haber ido perdiendo la exactitud original, quedando convertidas más en historias míticas que en hechos históricos exactos. Es por esto que quienes se aferran a la creencia de tomarse la Biblia al pie de la letra cometen un grave error, pues ante todo suponen una renuncia a su propia capacidad del juicio, además de dejarse llevar por quienes solo tratan de beneficiarse de la Biblia de manera ilícita, favoreciendo el mito por encima de la realidad, y sobre todo, intentando impedir el juicio de las personas al inculcarles que no deben cuestionar los hechos tal y como se les cuenta. Además, ¿qué pruebas tienen para afirmar que Dios no permitiría la modificación de los hechos bíblicos tiempo después de haber sido escritos con la finalidad de probar el sentido común de los hombres? Hay que buscar la verdad por uno mismo, con un juicio objetivo y sin dejarse manipular. Con posterioridad, durante su estancia en Babilonia, los hebreos también pudieron ser influenciados por otra religión del zoroastrismo, donde también se creía en la existencia de seres superiores o ángeles. No obstante, es imposible afirmar que esa fuera la causa de las historias bíblicas al respecto, pues de ser cierta la existencia de tales seres superiores, también pudieron haber influido
en otras religiones igual que en la hebrea. En cuanto al relato sobre Moisés y la posible participación de un hebreo en la monarquía egipcia, cabe la posibilidad de que su origen se deba a que justo coincidiendo con la época de su llegada a Egipto, otra tribu semita procedente de oriente de los Hicsos conquistaron el país sobre el año 1730 a.C. y permanecieron en el poder hasta el año 1580, en el que fueron derrotados. Por lo tanto, si nos ponemos a relacionar los hechos históricos demostrados con los relatos bíblicos, podríamos hacer una reconstrucción de los acontecimientos, por lo que cabe suponer que los hebreos pudieron llegar a Egipto con los Hicsos, o poco después de ellos, y la historia de Moisés indicaría que de algún modo se sentían identificados con este pueblo. Cuando en la Biblia se habla de un hebreo en la monarquía egipcia, posiblemente se están refiriendo al rey Hicso. Los hebreos y los Hicsos seguramente eran pueblos diferentes, pero tendrían más vínculos históricos entre sí que con los egipcios, de ahí que se identificaran con ellos. Justo en ese momento de esplendor en la dominación de los Hicsos en Egipto, ocurrió otro hecho clave en el relato bíblico, y fue el terremoto y la posterior erupción volcánica en la isla de Tera, en el Mediterráneo. Esto ocurrió solo unos 20 o 30 años antes de la expulsión de los Hicsos, por lo que cabe suponer que ambos hechos pueden estar relacionados. Tal acontecimiento y la posterior lluvia de cenizas causó un gran trastorno en las cosechas del país, provocando enfermedades y hambre entre sus habitantes, tal y como se describe en la tablilla de la Biblia. Esto provocaría el debilitamiento del Estado, dando lugar a su caída. La catástrofe climatológica, así como la guerra que desembocó en la expulsión del poder de los Hicsos, pidieron ser las causas que dieron lugar en el éxodo bíblico, alrededor del año 1580 a.C. Posiblemente tras su salida de Egipto, el pueblo hebreo retornó durante varios siglos al nomadismo, asentándose en forma paulatina en los territorios de la actual Israel. Por lo tanto, solo tiempo después se pudieron definir como una verdadera nación, y seguramente en ello tuvo una gran importancia su religión. Por consiguiente, podría decirse que el relato que en la actualidad tenemos de aquellos sucesos, más que una mera invención, parece el resultado de la escasa información que se tenía cuando la Biblia se escribió varios siglos después. ¿Significan estas conclusiones que es lo que se nos cuenta en la Biblia no es cierto? No necesariamente, pues quienes la escribieron creían en ello. Simplemente la información de que disponían era poco exacta, pero no por ello falsa. Sobre todo cuanto más hacia el pasado se refiere. No es lo mismo quien modifica una historia deliberadamente que quien simplemente incorpora creencias erróneas en una historia de la que solo se tiene datos incompletos. En cuanto a la posibilidad de la intervención de entidades superiores o seres extraterrestres como guías del pueblo hebreo, ello no me parece rechazable necesariamente, pues a mi entender el mundo nos guarda aún muchos misterios que desvelar y la posibilidad de que una civilización extraterrestre hubiera llegado a la Tierra en el transcurso de nuestra historia no es ningún caso una insensatez. Lo cierto es que, en mi opinión, esa hipótesis puede explicar el porqué de las historias narradas de manera continuada en la Biblia sobre encuentros entre seres superiores y los profetas. A mi entender, de existir una civilización extraterrestre en nuestro planeta, bien podría considerar que ese pequeño pueblo podría ser el medio ideal para inculcar en nuestro mundo una cultura superior a la que hasta el mundo había existido. Los extraterrestres firmarían un acuerdo con los hebreos consistente en que ellos proporcionarían protección y tierras, y los hebreos a cambio deberían cumplir sus preceptos. Los hebreos poseían un orden de valores bastante avanzado para su tiempo. Debido a esto se podía intentar establecer una comunicación entre ambas culturas, y con ello impulsar el progreso de toda la humanidad. Aciertos y errores de las religiones. En realidad, todas las religiones de tipo monoteísta, es decir, que creen en un solo Dios, tienen al fondo una gran semejanza, y es que, aunque de una forma diferente, parece que en el fondo tienden a converger en la misma dirección. Por ejemplo, la creencia budista en la reencarnación tiene semejanza con la cristiana de la resurrección de los muertos y,
En todas las religiones se habla comúnmente del bien como el camino para la superación de los problemas hacia un mundo ideal. Hay que subrayar que las distintas religiones constituyen una forma de riqueza cultural y un bien para toda la humanidad, pues la religión también es una parte de la ciencia, aunque pueda quedarle mucho camino para que sea verdaderamente perfecta. Por ello, se las debe considerar como algo que nos aporta una formación o una perspectiva de las cosas, pero sin negar que, como toda ciencia, está en un proceso de desarrollo y, por consiguiente, sujeta a aciertos y errores, por lo que tomársela al pie de la letra es algo equivocado y, por lo tanto, lo correcto es estar siempre dispuestos a revisarla. El budismo. A mi entender, la religión en la que mejor se plantea la vida después de la muerte es el budismo o hinduismo, pues en ella se da una explicación bastante aceptable de lo que nos pueda deparar la vida en el más allá, y es la creencia en la reencarnación. Esta creencia, a mi modo de ver, acertada, consiste en que el espíritu verdadero depositario de la vida es eterno y pasa por la vida a través de la reencarnación, primero en las distintas formas animales y luego evoluciona hasta la forma humana. Sin embargo, no considero correcta la creencia extendida entre ellos que tras llegar a un espíritu a reencarnarse en la forma humana, pueda volver a la forma animal, en función de cuáles sean sus actos morales en esta vida. La explicación es muy simple, y es que el hecho de que nuestro comportamiento sea más o menos acertado no se tiene por qué relacionar con volver a una forma animal, pues los errores cometidos en la forma humana es en esta forma donde se deben corregir, y no hay necesidad de relacionar una cosa con la otra. Otra conducta que considero completamente reprobable es, entre los lamas del Tíbet, la costumbre de elegir a sus cargos entre los niños de forma dirigida, afirmando que esos niños son la reencarnación de los antiguos líderes religiosos, porque aunque tal cosa fuese cierta, eso no tiene por qué suponer ninguna ventaja sobre los demás candidatos al puesto. Y si realmente tienen alguna virtud que les permita destacar del resto, que lo demuestren en una competencia pacífica y democrática para conseguir tal puesto de poder. A mi entender, en este caso lo que se busca realmente es condicionar el rumbo de estos futuros dirigentes controlándoles desde su niñez, pues los méritos que hayan podido obtener en el pasado no es un motivo para cuestionar los méritos o derechos de los demás. El Islam. Del mismo modo que la religión cristiana se vio influida a través de la Biblia por las creencias de Mesopotamia y Egipto, del mismo modo Mahoma se inspiró en el cristianismo para conformar el Islam, pues está casi en su totalidad derivada de él, excepto por algunas costumbres posiblemente de origen árabe que se le añadieron. Fue un acierto del Islam impulsar el desarrollo de una religión monoteísta y escrita, pues con anterioridad únicamente existían una variedad de creencias muy primitivas. Es un acierto del Islam rechazar la adoración a los santos que hace la Iglesia Católica, pues se trata de una forma de politeísmo encubierto. Es un acierto del Islam reconocer que el hombre debe liderar el matrimonio, pues los experimentos que se están llevando a cabo en Occidente con el feminismo, a lo que lleva es a que sea imposible gobernar la pareja. Al existir una rivalidad permanente entre ambos cónyuges, además se perjudica la natalidad al distraerse de las mujeres de esta función para ocuparse de las tareas típicamente masculinas. No se trata de negar a la mujer el derecho a trabajar fuera de casa, pero eso no es un motivo para olvidarse de la importancia de tener niños en su tiempo y forma, pues en Occidente se ha convertido en una práctica muy extendida tener los hijos de la edad muy tardía por considerar prioritario para la mujer la práctica de una carrera y que la asemeje al hombre. No es justo que una mujer tenga los hijos a los 40 años de edad y en cuanto nacen los encierre en una guardería. Cada sexo tiene que asumir que es diferente y con funciones diferentes. Por supuesto, esto no significa que haya que considerar a la mujer como un hombre y la mujer tiene que ser iguales en el derecho a ser felices, pero eso no significa que tenga que ser de la misma forma. También fue un gran acierto del Islam poner énfasis en el rechazo al alcohol, pues solo es una droga que dificulta al hombre la comprensión de lo que es el verdadero placer, el cual es con salud y con la mente despejada y libre del influjo de las drogas como se obtiene. Fue un error del Islam la adoración a una piedra, que es lo que se hace en la Meca, puesto que es una forma de politeísmo.
Los musulmanes afirman que solo es una reliquia histórica. Si eso fuera cierto, sería fácil demostrarlo, sacándola del sitio de culto al que se encuentra y llevándola a un museo. También es un error en el Ramadán, pues no es lo mismo pedir a la gente que sean moderados con la comida, que exigirles que estén con un mes sin comer ni beber durante todo el día. También es un error exigir a las mujeres que se tapen la cara o cabeza con un velo, pues es en el amor y en la confianza mutua donde debe estar situada la relación en una pareja, y no en imposiciones basadas en el miedo y la inseguridad. De todas formas, hay que comprender que en aquellos tiempos en los que se escribió el Corán, las mujeres ya utilizaban esta prenda con el fin de protegerse del sol o de las tormentas de arena, y es para este fin para el que estaba justificado, pero imponerlo en la actualidad de forma innecesaria es del todo equivocado. También considero un error su defensa de la poligamia, pues a mi entender cada hombre le corresponde una mujer, y es de esta manera como mejorar se garantizan los derechos de cada cónyuge. Otro error del Islam fue no mostrarse contrario a la esclavitud, aunque esta fuera una costumbre habitual en aquellos tiempos. Una vez la religión se consolidó, habría sido fácil proponerlo. El judaísmo. Considero que los judíos como pueblo son en muchos sentidos admirables, pues tienen un gran sentido de vergüenza y siempre tratan de no depender de nadie y progresar lo más posible en sus tareas profesionales por sí mismos. Además, se inclinan con facilidad a aceptar ideas nuevas. Sin embargo, sus grupos integristas dejan mucho que desear. Al igual que en otras religiones, estos grupos pretenden afirmar que representan a Dios mejor que los demás, pero se acaban comportando como sectas destructivas al servicio de un poder totalitario. Otra cosa del todo rechazable entre los judíos es la práctica de la circuncisión, pues representa una agresión a la integridad física de los niños mientras son menores de edad. Cualquier amputación de cualquier parte en los órganos sexuales, tanto de niños como de niñas, es una costumbre cruel, que debería ser rechazada con contundencia por todos los países y también por la Organización de las Naciones Unidas para conseguir su prohibición total en el mundo.